Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Aquí estamos en la televisión del Correo una semana más para contarles cosas que tienen que ver, pues, cómo mejorar su salud. Aquello de vivir no solo más, sino mejor. Y ya saben ustedes, aquí hay una norma. Primero les saludo a ustedes y después saludo a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Gracias, que conste que eso no lo pongo en el guión, Ignacio. No está en el guión, pero más vale que no se me olvide, se lo digo yo. Como tampoco se me tiene que olvidar que tengo que preguntarle de qué vamos a hablar. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, María? Pues hoy, Ignacio, en Falando de Saúde, entrevista con un especialista en cirugía general. A continuación, el público plantea sus dudas sobre estreñimiento. Aprenderemos además qué significa la expresión pulgar de esquiador y por último, desde La Rosaleda nos hablarán del riesgo y precauciones en los deportes de invierno. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos a un especialista en cirugía general, pero en este caso concreto vamos a hablar de un área anatómica concreta también, que es, bueno, no sé si ustedes han sufrido alguna vez de eso que llaman estreñimiento, ¿no? Bueno, mejor, mejor, porque suele ser bastante incómodo y bastante molesto. Ojo, porque tiene más importancia de lo que parece. Aproximadamente, según la Sociedad Española de Patología Digestiva, entre el 12 y el 20% de los españoles sufren, algunos en silencio, de estreñimiento crónico. Lo malo no es eso, lo malo es que no lo saben, o lo que es peor, no están diagnosticados y se creen que, bueno, que con un poquito de dieta, algo de ejercicio, es decir, con autotratamiento se resuelve el problema. En algunos casos puede funcionar, pero lo mejor es preguntarle a los especialistas porque seguramente casi ninguno de nosotros tenemos claro qué es exactamente, en qué consiste el estreñimiento. Para eso están los especialistas. Doctor Miguel Ángel Freiría, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, vamos a empezar por el principio, Miguel Ángel. Estreñimiento crónico, eso, como dicen los andaluces, ¿eso qué es lo que es? Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar el estreñimiento crónico del estreñimiento agudo, que seguramente mucha gente habrá sufrido pues, cuando nos vamos de viaje y pasamos un par de días sin hacer de vientre, y cuando regresamos a nuestro hogar pues volvemos otra vez a la rutina, ¿vale? A la frecuencia depositaria normal. Eso es el estreñimiento agudo, es un episodio de estreñimiento agudo. El estreñimiento crónico nosotros lo definimos basándonos en unos criterios que le llamamos criterios de Roma III, ¿vale? Estos criterios se definen básicamente por la dificultad que presentan los pacientes para realizar las deposiciones. Dificultad me refiero a que las heces sean muy duras, que sea difícil expulsarlas, que necesiten a lo mejor maniobras digitales para extraerlas y que la frecuencia de las deposiciones sea menor de 3 veces a la semana. Acompañado a esto, todos estos síntomas se tienen que presentar siempre que el paciente no haya tomado ningún tipo de laxante o ningún tipo de medicamento para el estreñimiento, y siempre hay que descartar otra patología que muchas veces se asocia con el estreñimiento, que es el síndrome del intestino irritable. Una vez que hayamos descartado esta patología y se cumplan estos criterios y más o menos haya un periodo de tiempo de 6 meses al menos, podríamos diagnosticar al paciente de estreñimiento crónico. ¿Y a quién afecta más? Porque suponemos que las mujeres somos las más afectadas por este mal, doctor. Sí. ¿Me equivoco o no? No te equivocas.
Por desgracia, las mujeres sois las que más sufrís el estreñimiento. Sobre todo las mujeres a partir de los 50, 60 años de edad, sois el grupo de población que más sufrís este problema. Se cree un poco por los cambios hormonales que os afectan a estas edades, por la menopausia, pero también es cierto que las mujeres en otros rangos de edad, por ejemplo la adolescencia, también sufren más el estreñimiento que los hombres. ¿Hay alguna patología asociada o algún tipo de enfermedad o de condición personal que haga que seamos propensos a sufrir de estreñimiento crónico? Hay muchas patologías relacionadas con estreñimiento, pero básicamente una muy frecuente son los trastornos psicológicos, los trastornos psiquiátricos. Los pacientes con hábito habitualmente depresivo, depresión crónica, trastorno bipolar u otras enfermedades psiquiátricas suelen padecer más a menudo estreñimiento que la población normal. Si a esto le añadimos los fármacos que suelen tomar, el estreñimiento se agrava mucho más en estos pacientes. Porque esa medicación para esos pacientes tiende, digamos, a enlentecer el tránsito intestinal. Exactamente, esa medicación tiende a hacer que el tránsito intestinal sea mucho más lento en estos pacientes. Entonces, si ya partimos del estreñimiento de base, le asociamos esta medicación psiquiátrica, psicológica, habitualmente estos pacientes necesitan laxantes o otros medicamentos para conseguir realizar deposiciones diarias. Me gustaría saber en qué momento llega el paciente a la consulta, ¿no? Digamos que llega un poco tarde, ¿no? Por el hecho de que la persona viva un poco en silencio, por así decirlo, con este problema y acuda a la consulta en el último momento, bien porque le da vergüenza o porque no le dé la importancia que realmente tiene. A ver, habitualmente los pacientes suelen llegar tarde, suelen llegar ya con un periodo de padecer estreñimiento durante años. Seguramente habrán consultado con los farmacéuticos, habrán tomado remedios caseros, le habrán preguntado a la vecina qué pueden tomar y al final todas esas medidas, todos esos medicamentos o sustancias que han tomado no les han servido para nada. En ese momento es cuando deciden optar por visitar a un especialista y hacer un estudio completo para valorar cuál es la causa del estreñimiento que tienen ellos. Y ahí hemos llegado. Ya teníamos que haber ido antes, pero no. Hemos hecho todas las pruebas habidas y por haber, hemos preguntado a la vecina si le habían dado algo que le había ido bien, si tiene que ver con lo que come, en fin, todo eso que hacemos y no debemos hacer. Pero un buen día decidimos que ha llegado el momento y vamos a ver al especialista. Y entonces el especialista, obviamente, hace nuestra historia clínica y empiezan las pruebas diagnósticas. ¿Eso cómo se hace? Pues como has comentado tú, lo primero que hacemos es interrogar al paciente, hacerle una historia y decirle cuántas veces a la semana va al baño a hacer de vientre, cómo son las deposiciones, si tiene dolor, si tiene sensación de no haber completado completamente la evacuación. Y yo una cosa que les suelo recomendar es que anoten en una libreta día a día cómo son esas deposiciones y cada vez que las hacen, cómo se siente, si se han sentido dolor, si se han sentido como que la evacuación ha sido incompleta, si han necesitado tomar laxantes ciertos días para hacer deposiciones. Eso es lo que le llamamos nosotros el diario defecatorio. Luego, esas son las primeras medidas. Luego pasaríamos a las pruebas complementarias. Una prueba que nos aporta mucha información es el tiempo de tránsito colónico. Eso que tenemos en la pantalla. Exactamente, ahora mismo, ¿no? ¿En qué consiste eso? Es lo que tenemos en la pantalla. Bueno, pues el paciente se toma una pequeña píldora que en su interior aparecen unos marcadores radiopacos, que son esas bolitas blanquitas que vemos en la pantalla. Ajá. Esos marcadores van a mezclarse entre las heces y la información que nos van a dar es cómo se van moviendo las heces a lo largo de los días. Hacemos una primera radiografía de abdomen al día 1, una al día 3 y la última al 6º día después de haber tomado la píldora. Y podemos ver si el tránsito de las heces está normal o está, al contrario, enlentecido. Eso nos aporta mucho acerca de cómo es el hábito intestinal y cómo es el tránsito colónico que tiene el paciente. Una pregunta de curiosidad fisiológica. En condiciones normales, si tomamos esa pildorita, desde que la tomamos hasta que termina el trayecto y la expulsamos, ¿cuánto tiempo promedio suele pasar? Pues una persona normal, promedio. Deben eliminarse el 75% de los marcadores, de los puntitos blancos, ¿sí?, al 5.º día más o menos de haberlo ingerido. Entiendo. Todo, si persiste más tiempo dentro del colon, se diagnosticaría el paciente como inercia colónica o tránsito lento.
Y justo lo contrario sucedería si tuviéramos una hiperactividad de la motilidad Exactamente. intestinal. En caso de una diarrea, pues Exacto. a lo mejor al segundo día ya no tendríamos ningún marcador. Ah, qué bien, lo que hemos aprendido. Interesante. Más. ¿Tenemos más pruebas diagnósticas, doctor? Tenemos más pruebas. Pues otra muy frecuente es esta que estamos viendo en pantalla, que es la videodefecografía. Anda, que vaya palabrita. Sí, se las trae, se las trae. Es una prueba que se suele hacer en centros ya un poquito especializados, pero nos da mucha información acerca del canal anal y del canal rectal. Lo que podemos ver con esta prueba es si el paciente tiene alguna causa obstructiva de la defecación, pues un rectocele, un sigmoidocele, una introsuspección. Causas muy frecuentes de obstrucción intestinal, sobre todo en mujeres multíparas, añosas, que muchas veces pasan desapercibidos porque desde fuera no se llegan a ver. Está claro. Y el famoso enema opaco no se nos puede olvidar, ¿no? No se nos puede olvidar. Como siempre, el enema opaco está dentro de nuestra batería de pruebas y nos ayuda mucho a ver que no haya ninguna causa estructural en el intestino que esté provocando la obstrucción de las heces. Por cierto, que lo de los enemas opacos, que poco le gusta a la gente, ¿eh? Sí, no es una prueba muy agradable, pero bueno, la siguiente prueba que también es necesaria, que sería la colonoscopia, yo creo que es un poquito más desagradable, ¿no? Pero bueno, la colonoscopia en un paciente que tiene estreñimiento de larga duración es indispensable, ¿vale? Tenemos que ver cómo está el intestino por dentro, ver si hay alguna masa, alguna causa de obstrucción de las heces que pueda ser tratable de otro motivo que no sea con medicamentos. Y además nos da mucha información sobre la estructura de la mucosa del Exactamente. intestino, que puede estar o no afectada por otro tipo de patologías. Y muchas veces en pacientes que tienen estreñimiento crónico, la mucosa es la primera parte que se afecta, siendo una mucosa ya sin vellosidades, que no segrega moco, que no lubrifica las heces. Pues, Que por cierto, se me olvidó decirlo al principio, pero todavía estoy a tiempo de corregirlo. Es que el estreñimiento crónico en sí mismo no se considera una enfermedad, es un síntoma de algo, que es precisamente lo que se está buscando cuando estamos intentando hacer el diagnóstico. Y ahora la pregunta del millón. Y ahora la pregunta del millón. Una vez hecho el diagnóstico, tratamiento. Eso. El tratamiento, sí, yo creo que esto es lo más importante de la charla. Vamos a ver, estaremos cansados de escuchar que el primer tratamiento para el estreñimiento es la dieta con fibra abundante. Yo soy partidario de empezar por esta rama, ¿no? Empezando con suplementos de fibra al paciente. A mí me gusta mucho el salvado de avena, ¿vale? Es una fibra que absorbe mucha agua, pero siempre digo una cosa, si la fibra la tomamos en abundancia, pero no la hidratamos, no tomamos abundantes líquidos, no va a hacer absolutamente nada. Peor incluso, Entonces, ¿no? Exactamente, puede empeorar provocando unas heces más duras. Entonces, acompañando a la fibra hay que tomar por lo menos 2,5 litros, 3 litros de agua al día de agua o cualquier otro líquido, para intentar que las heces sean más blandas y sea más sencillo evacuarlas. Esa es la primera medida. Segunda medida, tratamiento farmacológico. Tenemos multitud de fármacos para el estreñimiento, desde los formadores de masa, que es el típico, el plantagobata, que es muy frecuente, como los laxantes osmóticos, como el macrogol o la lactulosa. Estos son los laxantes más frecuentemente utilizados. La función que tienen es absorber agua. Absorbiendo el agua, se mezcla entre las heces y hacen unas heces más blandas, más fáciles de expulsar. Otros tratamientos farmacológicos, como el aceite de ricino o estimulantes, ya son menos empleados y los utilizaríamos exclusivamente en aquellos casos que sea necesario. Sacando el tratamiento farmacológico tenemos los enemas, los famosos enemas. Pero bueno, yo creo que hoy en día se reserva más a pacientes añosos, pacientes encamados, en los cuales la toma de laxantes orales puede provocar molestias digestivas. Tenemos otro tratamiento que a lo mejor no está muy de moda, pero sí que es bastante efectivo, que es lo que llamamos el biofeedback. ¿Eso qué es, doctor? A ver, hay que enterarse, claro. Un palabra. El biofeedback lo que viene a significar es reeducar de nuevo al paciente en los hábitos defecatorios, ¿vale? Esto lo llevan a cabo los médicos rehabilitadores o algunos fisioterapeutas, los cuales enseñan en qué momento el paciente debe ir al baño, en qué posición colocarse y cuándo tienen que estimular uno u otro músculo para conseguir una evacuación correcta. Hablando de la posición, disculpe, hay muchos artículos en internet
Claro, Internet es muy peligroso, ya lo sabemos. No leas Internet, te lo tengo dicho, ¿No? pregunta. Pero por eso le voy a preguntar, ¿es verdad que nos sentamos de manera inadecuada para defecar? Es cierto que la manera habitual de sentarnos no es la más conveniente. Bueno, Ignacio, mira, ahí no Bien, iba yo claro. del No es la todo más mal, conveniente, pero Es igual que tú no eres de aldea como yo. igual es la más cómoda Claro. para toda la población, ¿no? Otra medida que tenemos es la cirugía, ¿vale? Con la cirugía podríamos curar el estreñimiento. Este es el último eslabón del tratamiento, ¿vale? Cuando todos los tratamientos anteriores han fracasado, pues podríamos recurrir a la cirugía. La cirugía es una cirugía bastante agresiva, en la cual lo que hacemos es hacer una aséresis de todo el colon y unir el intestino delgado con el recto, ¿vale? De esta manera conseguimos evitar que las heces pasen por el colon y evitar los problemas, sobre todo, de tránsito colónico lento. Los pacientes pasarían a tener deposiciones diarias, pero habitualmente al principio se suele asociar con episodios de diarrea que son un poquito incómodos. A la larga se suelen adaptar y suele ser una buena medida para gente que no ha respondido a todo el tratamiento previo. Miguel Ángel, yo tengo una curiosidad. Siempre se ha dicho que los que casi nunca padecen estreñimiento son los bebés. Y es que tienen un hábito que es que justo después de comer, pues aprovechan los movimientos intestinales propios del proceso digestivo y defecan. ¿Es una buena idea tener el hábito de, después de comer, no sé, unos minutos después, media hora después, depende de cada uno, tratar de habituar nuestro organismo para aprovechar esos movimientos del aparato digestivo para ir al baño? Como tú has dicho, hay unos movimientos espontáneos del colon que se dan varias veces al día, en los cuales las heces descienden hasta la ampolla rectal y en ese momento es mucho más sencillo realizar las defecaciones. Esos movimientos suelen ser por la mañana, después de despertarnos, y muy frecuentemente después de la comida, ¿vale? Suelen ser los dos puntos clave en los cuales es más sencillo realizar las deposiciones. Y evidentemente sería ideal aprovechar esos movimientos en los cuales las heces están en la ampolla preparadas para su expulsión. Porque es mucho más fisiológico. Y mucho más sencillo también. Claro. Por cierto, a ver, ya me han oído ustedes más de una vez aquello de que hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, que decía la letra del Chotis. ¿Qué tenemos de nuevos tratamientos? Algunos pues todavía en fase, no digo experimental, pero vamos, que estos son bastante novedosos para tratar de resolver con nuevas tecnologías y nuevos procedimientos el tratamiento quirúrgico del estreñimiento crónico. Bien, tenemos en el mercado 4 nuevos fármacos, de los cuales no todos están aprobados aquí en Europa. El primero sería la proculaprida, el nombre es un poquito complicado, y la cisaprida. Sí. Estos dos medicamentos se denominan procinéticos. Actúan unos receptores de serotonina que tenemos en el encéfalo y lo que favorecen son las contracciones peristálticas del colon, favoreciendo las deposiciones diarias, ¿vale? Sí. De los dos, solo el primero está comercializado aquí en España. Y luego tenemos otra gama, otra familia de medicamentos que son los hipersecretores, en los cuales tenemos la linaclotida y la lubiprostona. Estos dos medicamentos actúan en unas células que tenemos en el intestino, favoreciendo la liberación de colon y consigo el arrastre de agua. O sea, lo que hacen es hidratar más las heces. De ellos, solo el primero está comercializado en España y para un síndrome muy característico que es el síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento. O sea, de los 4, el que podríamos utilizar solo para un estreñimiento idiopático, un estreñimiento clásico, sería la prucaloprida. Y después se están desarrollando nuevas técnicas que aún están en fase de ensayo, que son la estimulación de las raíces sacras y la estimulación del nervio tibial posterior. Estas dos técnicas inicialmente se idearon para problemas de incontinencia fecal, pero se ha visto que la gente con las cuales se han utilizado para la incontinencia presentan disminución del estreñimiento de base que tenían. Entonces, actualmente aún está en fase de desarrollo, de investigación, pero puede ser una nueva ventana terapéutica en un futuro. Es curioso porque hace años se empezó a trabajar con la estimulación eléctrica, bueno, pues los famosos marcapasos. Luego ya pasamos a la estimulación medular, seguimos luego con la estimulación cerebral profunda para el tratamiento de los síntomas del Parkinson, ahora también para tratar de que la gente no engorde, es decir, que coma menos, y fíjense ustedes también para tratar el estreñimiento. No les digo yo que las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Tienes toda la razón. Estos días, doctor, ha salido una noticia, ¿no? Es que la Unión Europea financia un dispositivo de una empresa catalana
que combate el estreñimiento crónico. ¿De qué va un poco todo esto? Bien, he leído la noticia últimamente. El principio de actuación de este dispositivo es un cinturón, ¿vale? Que la gente tiene que llevar puestos por lo menos unas 6 horas al día, y lo que hace es como un pequeño masaje en el abdomen, ¿vale? Ya se sabe de antemano, desde hace años, que los fisioterapeutas, masajeando ciertas zonas del abdomen, conseguían que las heces avanzaran en el colon y la gente con estreñimiento tuviera deposiciones más eficaces. Entonces, esto mismo se ha llevado a la parte técnica, ¿vale? Se ha diseñado un cinturón que da una serie de masajes y hace que las heces avancen más rápidamente en el colon, y de esta manera disminuiría el estreñimiento. ¿Y qué opinión tiene ¿Le parece bien? ¿Cree que es una buena medida? ¿O? Yo creo que es algo novedoso, que tenemos que probarlo, que hacer un ensayo clínico con eso y ya ver los resultados que aporta. En cualquier caso, estoy convencido de que la primera de las medidas, la menos invasiva, la menos dañina, suele ser que intentemos educar a nuestro organismo en hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Y claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo educamos a nuestro intestino para que haga lo que tiene que hacer cuando debe hacerlo? Bien, eso es, como dices tú, es muy importante. Lo primero es una dieta adecuada, dieta rica en fibra, rica en líquidos sobre todo también, ¿vale? Pero después tener unos hábitos defecatorios diarios y de forma siempre a la misma hora, ¿vale? Los hombres ahí sí que nos ganan terreno, ¿eh? Porque siempre a la misma hora. Somos muy disciplinados. Sí. A ver, tenemos que haceros caso a vosotras y obedecer. La puntualidad de esta prueba de bomba. Esa disciplina está relacionada un poquito con los movimientos que hablamos antes, los movimientos en el cual el colon impulsa las heces hacia adelante. Entonces, si siempre acostumbramos a nuestro cuerpo a hacer las deposiciones a la misma hora, seguramente se repetirán esos estímulos a esa misma hora para poder realizar las deposiciones de forma eficiente. Otra cosa importante sería el ejercicio, ejercicio diario. No tiene que el sedentarismo aumenta la propensión al estreñimiento crónico, ¿correcto? Bien. Y el ejercicio lo que hace, las propias contracciones musculares ayudan a estimular el colon para que las heces avancen hacia adelante. Es importante, no hace falta que sea un ejercicio muy intenso, sino con un ejercicio diario leve, moderado, podemos ayudar a combatir el estreñimiento. María, que es tan interesante que casi nos hemos comido el tiempo, pero tenemos tiempo para una preguntita o dos. Creo que sí, así que allá nos vamos. Vamos allá. Muy rápidamente les recuerdo que pueden enviar todas sus dudas, todas sus preguntas a nuestro correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren, y este es el canal que más les gusta a ustedes utilizar, Facebook o Twitter. Doctor, comenzamos. Ruth de Santiago dice que reconoce que usa con bastante frecuencia microenemas. Al principio su efecto era fantástico, pero ahora compruebo que no es como antes. Es como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado y no reacciona como debería al medicamento. ¿Es eso normal? Sí, es normal. Vamos a ver, el efecto del microenema son dos los efectos. Por un lado, lo que hace es un efecto osmótico, hidratando las heces que tenemos en la ampolla rectal, pero por otro lado tiene un efecto irritante sobre esa zona, ¿vale? Ese efecto irritante lo que provoca es el estímulo para la defecación. ¿Qué pasa? Si somos asiduos a ponernos enemas, cada vez nuestro cuerpo se va a adaptar más a ese efecto irritante, con lo cual va a dejar de responder a él. Y por otro lado, el efecto osmótico que tiene es muy pequeñito, por lo cual seguramente dejará de hacer efecto si abusamos mucho de los microenemas. Por último, Josefa de Santiago admite que también ha leído en internet, lo siento, que si contiene en la oficina las ganas de ir al baño durante varios días, porque como le da cierto repelús, ¿no? Esa es la palabra que utiliza, repelús no lo digo yo, si puede provocar la aparición del estreñimiento. El hecho de no ir al baño cuando su cuerpo le dice, vamos ya. No es que provoque la aparición de estreñimiento, es que si no aprovecha los momentos en los que su cuerpo le dice, mira, las heces están en un lugar adecuado para hacer la deposición, si se aguantan en ese momento las ganas de defecar, las heces vuelven a retroceder. Entonces, en el momento que ella quiera hacer la deposición, las heces no van a estar en un lugar adecuado y va a ser más complicado hacer las deposiciones. Habitualmente consiguen hacer deposiciones, pero van a tardar más, a lo mejor pues,
tiene que sentarse y esperar hasta que el estímulo vuelva otra vez a producirse. Entendido. Bueno, ¿y ahora qué nos toca? Y ahora tu examen semanal. Ya verás la que me ha preparado. Admito que hoy me he esmerado en buscarte aquí una palabreja, ¿eh? A ver. Bueno, son varias. Pulgar de esquiador. Pulgar de Ahora que esquiador. estamos en Bueno, menos mal... Bueno, a ver, les explico ahora lo que es el pulgar de esquiador, pero yo no esquío. Lo que ocurre es que el pulgar de esquiador tiene que ver con uno de los elementos que el esquiador lleva consigo, que es los bastoncitos para esquiar. Afortunadamente, esos bastoncitos se utilizan también para otras cosas. Por ejemplo, mucha gente que hace el Camino de Santiago, lo verán ustedes. ¿Cuál es el problema? Si nos caemos con un bastón en la mano. ¿Qué puede ocurrir por el hecho de llevar un bastón agarrado y no soltarlo? Pues que podemos provocar en esta articulación, la metacarpofalángica del primer dedo, esta de aquí, podemos provocar que dos ligamentos, que son los que permiten hacer esto y que no haya desviaciones del dedo, pueda haber una luxación o puede haber incluso una rotura, un arrancamiento. Porque aparte de que duele como un demonio, hay que tener en cuenta que este dedo es el que se llama opositor, se opone a los otros para poder sujetar. Los esquiadores expertos lo primero que hacen cuando se caen es soltar los bastones, porque así es mucho más difícil que puedan llegar a lesionarse esta articulación. Es una articulación además que no tiene un elemento muy importante, que es esta flexión, pero además es muy inestable. Con lo cual, si los dos ligamentos laterales que la mantienen fija para que no se salga lateralmente los lesionamos o se rompen, vamos a tener un lío. Hace muchos años, cuando esto ocurría, que no se conocía muy bien esto que se llama el mal del esquiador, lo que se hacía era, como casi siempre, se inmovilizaba. Con lo cual, si había roturas, la cicatrización de esos ligamentos no era la adecuada, con lo cual el tema se cronificaba, el dolor era bastante molesto. Hoy en día, afortunadamente, la microcirugía permite que, o bien si se ha roto el ligamento, o bien si se ha producido algún arrancamiento del hueso de donde nace o donde termina, se puede arreglar bastante bien. ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado claro, y te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta que cuanto más difícil te lo pongo, mejor resuelves la papeleta, Ignacio. Eso que no te dé más ideas. ¿A dónde vamos ahora? Ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Hola, me llamo Iván, soy auxiliar del bloque quirúrgico de la Rosaleda y vamos a hablar de los deportes de invierno. En invierno es recomendable practicar deporte igual que a lo largo de todo el año, y en especial en esta época del año podemos hacer el esquí y el snow. ¿Vale? Es un deporte muy interesante, pero conlleva unos riesgos que no debemos de obviar. Por ejemplo, vamos a recordar que a lo largo de todo el año 300.000 esquiadores pasan por las urgencias de los hospitales. El principal motivo de lesión suelen ser fracturas de clavícula, fracturas en miembros superiores y en miembros inferiores, donde la temida triada, que es la rotura de ligamentos y meniscos de las rodillas, pues nos puede causar una baja bastante importante. Vamos a hacer mención especial a los niños, en donde más del 50% de los accidentes se dan en la cabeza, algo muy importante. Y bueno, para intentar evitar estos problemas, vamos a seguir unas pautas, unas recomendaciones que os vamos a dar, ¿vale? La alimentación y la hidratación. Seguir una dieta rica en carbohidratos es muy importante. ¿Dónde encontramos los carbohidratos? Pues en arroces, pastas y cereales. La hidratación no la vamos a pasar por alto, es muy importante, puesto que en un ambiente de montaña, en clima seco y frío, no vamos a darnos cuenta que nos estamos deshidratando. Entonces, tomar agua, bebidas energéticas para reponer los electrolitos y fluidos que nuestro organismo necesita. La ropa nos va a ayudar a regularizar la temperatura corporal de una manera más óptima. Aquí vamos a seguir las recomendaciones de las 3 capas. La primera es la que nos va a mantener el cuerpo seco, y vamos a usar unas fibras sintéticas que ayuden a aislarlos de nuestra humedad corporal. La segunda capa nos va a mantener la calor que nuestro cuerpo genera, en donde podremos usar, pues muy recomendable, forros polares y plumíferos. Tercera capa, la impermeable y transpirable, en donde en la medida de lo posible vamos a usar membranas tipo Gore-Tex y costuras termoselladas. No nos vamos a olvidar también del uso de manoplas y gorros. Tercera pauta,
La protección física contra golpes e impactos, en donde el uso del gorro no es obligatorio, pero sí es muy recomendable, uso de guantes con protección palmar y dorsal y uso de espalderas. Otra protección que también tenemos que tener en cuenta es contra la radiación solar. Recordar que cada 1000 metros de altura que subimos, los efectos dañinos del sol aumentan un 15%, teniendo en cuenta que una estación suele estar entre los 2000 y 3000 metros, pues aumenta el riesgo un 30 o un 45%. Tenemos que tener mucho cuidado con la piel, donde usaremos cremas de protección solar con un factor 50 o superior en todo el rostro expuesto. Con los rayos solares también hay que tener mucha precaución con la vista, en donde usaremos máscaras de ventisca, las cuales nos permiten adaptar el tipo de lente a las condiciones meteorológicas del día, teniendo lentes para día soleado, día nublado o día con tormenta. Cuarta recomendación, y casi la más importante, estirar y calentar. Recordar que los músculos, tendones y ligamentos con el frío se contraen, muy importante para evitar lesiones. Y se nos acabó el tiempo. Ya saben que nosotros estamos encantados de estar contándoles cosas, mejor dicho, de estar posibilitando que los expertos nos cuenten cosas que nosotros aprendemos y ustedes también. Respecto, por cierto, antes de despedirles, respecto a lo que decía antes María, que la gente lee en Internet, esto de buscar información en donde haya información escrita no es nuevo, ahora es Internet. Pero Mark Twain, fíjense ustedes, si ha llovido, decía, el riesgo de buscar información y leer libros de medicina sin ser médico o tener conocimientos de medicina es que te puedes morir de una errata de imprenta. Así que mucho cuidadito con lo que ustedes lean por ahí y sobre todo cómo lo interpreten. Pregúntenle a los profesionales, que para eso han estudiado. Nos queda el tiempo justo para agradecerles que nos acompañen, pero antes, naturalmente, despedimos a nuestro invitado de hoy, un cirujano, que nos ha hablado del estreñimiento crónico, el doctor Miguel Ángel Freiría. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Y hasta otra, que esto se le coge gusto y luego verás cómo vuelves. Cuando queráis. Y María Almodóvar, un placer como siempre, Igualmente, un beso muy grande. Igual. Y a ustedes no se olviden que la próxima semana estaremos aquí. Volveremos a contarles cosas que seguro que resultan de su interés. Hasta entonces, como siempre, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.